a nuestros pequeños. Lo que viene tiene que ver, sí, con los temas laborales, no precisamente con el trabajo infantil, al que le vamos a dar el tiempo necesario en la siguiente oportunidad. Ahora es otro tema relacionado al trabajo también, sí. a la... Acoso laboral. Ay. Acoso. En la institución donde laboramos, ¿en alguna oportunidad has percibido algún tipo de acoso? Se va más allácito, se va más allácito por si acaso. Acoso laboral, no, pero de verdad, son denuncias, supongo, que se hacen sentir, que hacen de alguna manera que las estadísticas crezcan. ¿Es así, doctor Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL, que está con nosotros nuevamente, como todos jueves? ¿Qué Bienvenido. tal? Muy buenos días, Manuel, muy buenos días, Socorro. ¿Robinson? Sí, efectivamente, el dato estadístico que tenemos es que desde que empezó a funcionar la SUNAFIL entre el 2015 y el 2014 hemos tenido 1.621 casos de denuncias, ¿no? Y procedimientos inspectivos para ver estos temas. Pero es importante que los trabajadores y también los empleadores conozcan que el acoso laboral está en la norma laboral como actos de hostilidad. ¿Bien? En general. Actos de hostilidad. Y cuando uno entiende acoso, es como que alguien está pues tratando de perjudicar, el empleador en este caso, ¿no? Perjudicar al trabajador para que éste pues termina renunciando al trabajo. Y es que por esto justamente los actos de hostilidad están señalados como equiparables al despido. Es decir, se consideran despidos indirectos. ¿Ah, sí? Exactamente. Entonces son actos que son tan graves que ya hacen que el trabajador pueda optar por considerarse despedido, muy bien, y no haga subsistible pues la continuidad del vínculo laboral. ¿Y por qué? Porque muchos empleadores malos empleadores hostilizan a los trabajadores con el fin de que renuncien y no despedirlos. Ajá. ¿Y por qué quieren que renuncien? Porque no quieren asumir el pago del despido arbitrario, de indemnización por despido arbitrario. Entonces lo que hacen es hostilizarlos para que ellos solos renuncien y se vayan del centro de trabajo. Como ellos no los despiden porque han cometido una falta, ¿no? Relacionada a su conducta, ¿no? O a su labor, entonces lo que hacen es una serie de actos que terminan que el trabajador termine yéndose renunciando. Entonces por eso, exactamente, por eso la norma laboral los enumera, ¿no? Para que justamente el trabajador los utilice como despidos indirectos y efectivamente se va a ir, pero se le va a tener que pagar la indemnización por despido arbitrario. Ajá. Bien, enumerémoslos entonces para tener claro cuáles son estos actos. El primero es la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente. Ya bueno, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada por el empleador. Pero este es un acto de hostilidad, cuando al trabajador no se le paga. Por ejemplo, si se ha convenido una remuneración semanal, quincenal o mensual, si llegado el día en que con normalidad se paga en la empresa, a este trabajador no se le paga y se le retrasa el pago, y el empleador no justifica por qué es esto, entonces aquí estamos ante el primer tipo de acto de hostilidad. Se le va cansando al trabajador y se le va pagando tarde. Entonces, ustedes han escuchado muchos trabajadores que, bueno, aquí este trabajo no, porque siempre pagan tarde, ¿no? Sí. Entonces, justamente este es un motivo y el primer acto que está tipificado como acto de hostilidad. Pero ¿cuánto tiempo es lo aceptable en todo caso? 1, 2, para ya pensar, no, esto ya es un motivo de hostilización. La norma no ha puesto un plazo, muy bien, simplemente señala el no pago en la oportunidad, pero, y tampoco ha señalado que tenga que tener reiterancia. Es decir, pues solamente una vez que sucedió. Muy bien. Así que si el empleador, basta que haya sucedido una vez y se haya pasado el día en que frecuentemente se paga, él podría solicitar este tema. Pero siempre tenemos que hay un principio de razonabilidad, ¿no? Por eso. Exactamente, ¿no? Entonces, no podríamos decir unos días, pero sí, si se ve que el empleador no ha cumplido con el pago y, por ejemplo, los demás trabajadores sí, y en este caso ese trabajador no, y o por ejemplo esto se repite en el próximo mes, entonces estamos yendo ya a que quizás hay un acto hostil y ahí tenga que... si se hace diferencias. Exactamente. Porque, por ejemplo, las gratificaciones muchas veces dicen, ¿no? El 15 me parece que es el así, día... las quincenas de julio y el mes de diciembre. 16, 17, ¿no? Y preguntamos a la autoridad, pero es así, un día, 2 días más, no pasa nada. Sucede mucho en las inspecciones cuando nosotros acudimos justamente por pagos no oportunos, en los que se verifica que es una cuestión pues de que el empleador no ha tenido en ese momento, no ha podido hacer depósito, ¿no? Entonces se termina haciendo posteriormente. Claro, si se demora pues un día, se puede conversar, ¿no? El tema sería, me imagino, claro, si que hay que discernir básicamente si es que hay una intencionalidad, ¿no? Del empleador de causarle un perjuicio. Y ese es otro motivo que está relacionado a otra causa de hostilidad, que es el traslado
del trabajador del centro de trabajo en el que habitualmente labora a otro, con el objetivo de causarle perjuicio. Claro, de aburrirlo. ¿No? De aburrirlo. Y de eso sí se ve en varios estamentos, ¿no? En varios lugares, en varias empresas. Una manera de aburrir al trabajador es esa, pero si tú estás ganando tu sueldo puntualmente, nunca se te recorta nada, no se te descuenta, no hay retraso en tu pago. Y pero ojo, a partir de mañana, no sé, pues ya no... ¿Te vas a Trujillo? O peor aún, pues vas a seguir viniendo a la misma sede de siempre, pero a no hacer nada. O sea, marcas tu ingreso y marcas tu salida. Eso es importante y es otra causal que la vamos a ver ahorita, pero para empezar con la de traslado geográfico a un lugar distinto en el que uno habitualmente labora, tiene que ser inmotivado, ¿no? Es decir, puede haber un motivo, ¿no? Definitivamente el empleador puede tener el motivo de trasladarlo, ¿no? Pero si es inmotivado, si estamos ante un acto de hostilidad. Y como bien dices, puede ser a un distrito distinto, ¿no? Puede ser a una provincia, es decir, la norma tampoco se ha puesto en el supuesto de qué distancia es la que ya diríamos un acto hostil, pero por principio es razonabilidad. La idea es también acreditar que ha habido un perjuicio al trabajador, ¿no? Por ejemplo, si se lo mandan a provincia, definitivamente va a haber un tema de desarraigo con su familia, ¿no? El tema de la unidad familiar. Entonces, sí hizo el trabajador, ¿no? Por ejemplo, si se lo mandan a provincia, definitivamente va a haber un tema de desarraigo con su familia, ¿no? El tema de la unidad familiar. Entonces, si hay perjuicio y se demuestra esto en el procedimiento, definitivamente estamos ante un acto hostil. Pero también lo que acaba de decir Socorro es muy importante. Hay veces en que uno sí tiene el trabajo, no lo trasladan, pero no le dan el trabajo efectivo. Se llama eso no realizar trabajo efectivo. Yo tengo el cargo, pero el empleador no me da trabajo. Y a mis demás compañeros sí, por ejemplo. Entonces yo estoy, como se dice, no haciendo nada o haciendo muy poco, porque el objetivo del empleador es tratar de que yo me aburra y renuncie. ¿Y esto dónde está tipificado? Sí. Es otro acto que... ¿Y yo puedo denunciar eso? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo se denuncia esto? Porque es otro acto de hostilidad que consiste en actos contra la moral o todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Entonces, esta es una cláusula media abierta en lo que se pueden englobar ya muchos actos con tal y con la condición de que se afecte la dignidad del trabajador. Es decir, si el trabajador es tratado de manera indigna, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no dándole trabajo, que es su derecho al trabajo, ¿no? Se le está afectando su derecho al trabajo, su dignidad, y en relación a sus compañeros que ven que sufre este maltrato en el mismo centro de trabajo. Y aunque parezca mentira, tenemos muchas denuncias por eso, ¿no? Trabajadores que dicen, no me dan trabajo y estoy sentado sin recibir trabajo y mis compañeros le dan todo y yo no trabajo. Ya, pero muchas veces hay gerentes, hay directivos que toman la decisión y cuando se le pregunta dicen, bueno, es que no rinde y lo tenemos que poner en un sitio donde se desempeñe mejor. Ahora, tú lo sabes de pronto que sí rindes. Y vas a la congeladora, pues, ¿no? O sea, acá se usa mucho. Cada tiempo hay cierto criterio de los directivos, ¿no? Y te toca de vez en cuando, ¿no? A la congeladora. Claro, lo que está diciendo es un cambio de cargo, de puesto de trabajo. También es considerada en la norma un acto de hostilidad el cambio inmotivado o la reducción de la categoría, que no significa que es el cambio de cargo. A mí sí me pueden cambiar de cargo, muy bien, o de puesto, de funciones, pero dentro de mi misma categoría. Para entenderlo de una manera que es un poco más sencilla, las categorías están en obreros y empleados, por ejemplo, ¿no? Jefe, gerentes. ¿Qué pasa si yo, y entre los obreros, por ejemplo, pueden estar los ayudantes, los operarios, los maquinistas, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy un maquinista, ¿no? Y de repente mi jefe me dice, bueno, ahora vas a desarrollar el cargo de ayudante. Si en este cambio no hay un motivo, es una reducción inmotivada de mi categoría. Bien, yo puedo cambiar de cargo, puedo ir de una máquina a otra máquina. Eso también es algo que tienen que saber los trabajadores. Muchos trabajadores denuncian, yo siempre trabajaba en la máquina A y me han pasado a la máquina B. Pero sigue siendo ¿no? la máquina. Pero sigue siendo su misma categoría laboral. Claro, Entonces, no hay problema allí. El problema es, el problema es cuando se baja la categoría. Hay llamadas. Hola, Ruth, buenos días. Hola, justo estaban hablando lo de cuando meten a los trabajadores a la llamada congeladora, ¿no? Que no los dejan hacer nada. Pero ¿cómo demostramos eso? O sea, yo conozco un caso que antes, por ejemplo, tenía un cargo determinado en la empresa y de pronto, por cuestiones internas, como que inventaron algunas irregularidades, o sea, inventaron unas acciones, incumplimiento de algunas acciones y lo retiraron del cargo. Y desde entonces, o sea, se nota que no le encargan muchas cosas de responsabilidad. Pero ¿cómo demostramos eso? O sea, ¿cuál sería la acción de esta persona? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Gracias, Ruth, por la llamada. Te va a contestar nuestro invitado, Perfecto, Robinson. y estamos ya... ¿Qué pasa si yo soy víctima o sufro uno de estos actos de hostilidad? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el trabajador?
Lo primero es pedir el cese inmediato de estos actos. Es decir, una vez que yo he sufrido un acto de hostilidad, lo que tengo que hacer es de manera escrita cursarle a mi empleador una carta pidiendo el cese de estas hostilidades, ¿no? Donde justamente yo tenga que detallar cuál es la hostilidad que he sufrido, ¿no? Y si tengo los medios de pruebas también adjuntarlos. Se le cursa este documento por escrito al empleador y él tiene que hacer su respuesta en un plazo no mínimo de 6 días. Muy bien, entonces con este puede ser más, pero en este plazo él tiene 2 posibles respuestas. La primera es hacer un descargo, ¿no? Justificando quizás o motivando el acto que se está considerando como hostil. O segundo, cambiar la conducta, es dejar cesar el acto hostil, ¿no? En caso de que se cese el acto hostil, bueno, el trabajador va a continuar laborando y no pasó nada. Muy bien, es decir, no hay ningún problema. En caso de que el trabajador o no haya respuesta o considere que la respuesta no motiva el acto hostil, él puede accionar judicialmente. Nuestra amiga Ruth preguntaba lo que muchos también nos preguntamos a veces, ¿de qué manera pruebo eso? Claro. Porque los trabajadores o no quieren hacerse del pleito, porque todo el mundo teme que tomen represalias, o sencillamente no es fácil demostrarlo. Claro, por ejemplo, en las causales que tienen que ver con el traslado del trabajador, la reducción de su remuneración o de su categoría, ¿no? Ahí es fácil probarlo porque los tenemos en las boletas de pago, en las órdenes o disposiciones que justamente hacen que el trabajador se disminuya su remuneración o se le cambie. Claro, en esos casos... Pero, por ejemplo, hay otro caso que es, por ejemplo, actos contra la moral, ¿no? O faltamiento grave de la palabra, ¿no? En perjuicio del trabajador o de su familia, ¿no? Entonces ahí sí lo aprobamos es cuando ha habido una agresión, un acto de violencia física, ¿no? O verbal contra el trabajador o su familia, ¿no? ¿Violencia verbal contra el trabajador también? Por supuesto. Por ejemplo, decir, no sirve para nada. La norma establece que tienen que ser graves, ¿no? Es un acto de violencia, ¿no? O faltamiento de palabra grave, ¿no? ¿Cuál es el faltamiento de palabra grave, por ejemplo? Realmente es subjetivo, pero estamos viendo aquí cuando hagan insubsanable la relación laboral, ¿no? O sea, si es que es un tema... tendría que verse específicamente cuál es, digamos, el acto o la palabra empleada, en qué contexto se dio, un ámbito privado, un ámbito público. Si se trata de violencia verbal, tendrán que grabarlo, me imagino, para que sea prueba. Claro, aquí sí, en estos tipos de actos de hostilidad sí hay problemas con la prueba, ¿no? Vamos con llamadas. Angélica de Surquillo. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Angélica. ¿Está Angélica, Miquele? Ahora sí. Angélica, te escuchamos. Sí, buenos días. Saludos a ti, Manuel, a Socorro. Gracias. A mi amiga Yuli, que debe estar de vacaciones porque no la escucho. El lunes retorna. viene. Está de vacaciones largas. No son vacaciones, pero el lunes viene. Sí. Muy bien. No, yo estoy contenta también con Socorro. Gracias. Me gusta mucho. Y gracias a la respuesta del invitado. Mire, yo tengo una amiga que ella tuvo cáncer. Entonces, en el trabajo donde ella labora, ahí tienen códigos. Entonces, cuando son enfermos, les ponen en un código que van de apoyo a distintas áreas. Pero no reciben nada, ni aumento, ni las invitan a nada. ¿Eso también es una queja? No sé qué puede ser. Anotamos entonces. Gracias por tu participación, Angélica, porque hay más llamadas. Socorro. Desde Ica nos llama Luis. Hola Luis, buenos días. Buenos días. Una consulta ahí al señor Esmafil. Muy bien, adelante. Lo que pasa es que yo no salí de vacaciones, trabajo en una empresa clínica, pues, y no salí de vacaciones porque mi trabajo era no tenía reemplazo en ese momento. Me dijeron que van a ser sales en estos meses, y no lo tomé, pues. Son dos años de vacaciones y yo quería saber si esas vacaciones yo los pierdo o los pueden pagar. ¿Cómo podría hacer eso? No me dicen nada. Gracias a nuestro amigo de Ica. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el doctor Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL. Hablamos de acoso laboral. Al volver, las respuestas. De mi tiempo. No te digo de tu tiempo porque... No, sí, de mi tiempo. Nada, es de mi tiempo. Sí. Bueno, la pregunta del día, ¿cuál era? ¿Cuáles son para ti los superalimentos? No superamor, sino superalimentos. ¿No? Sufre mamón, ¿no? Superalimentos para ustedes, amigos. ¿Cuáles son los superalimentos? Ya lo dijo Socorro, la quinoa. Yo también pienso que la quinoa es importante, básica en la alimentación, pero hay otros también alimentos
de la costa, de la sierra, de la selva. Ciertamente, sí, sí. Bueno, algunos están en contra, otros a favor. Es el gran dilema de los nutricionistas, de los conocedores en la alimentación. Unos dicen que la leche a toda edad es buena, hay quienes dicen que no, que la leche, bueno, si somos humanos debemos tomar leche de nuestra misma especie, ¿no? Leche materna. ¿Para qué tomar leche de vaca si no somos vacas? Sin embargo, nos han metido en la cabeza que hay que tomar leche, consumir leche, lácteos de todas maneras, si no, ¿dónde está el calcio? Dicen. Por cierto, el brócoli tiene mucho calcio. En fin, ¿no? Sí. Yo soy lechera, sí. Lo admito, pero sí ya tengo la información, pero ¿qué hago? Ya me acostumbré, pues. Estoy hecha, mal hecha, no sé, pero... Bueno, los teléfonos para que participen, 330-8487. 330-8500. Nuestra línea gratuita, 0800-00071. Vayan preparando sus respuestas, sus opiniones, porque vamos a, en cualquier momento, convocar a los amigos que marquen nuestros teléfonos. Bien, ya estamos de regreso con nuestro invitado, Robinson Zubiaga, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Estamos tocando el tema del acoso laboral, que en esta oportunidad no tiene que ver con el acoso más común, que es el acoso sexual que tanto se denuncia en los centros de trabajo. Es el acoso laboral en donde es el superior en jerarquía el que hostiliza, pues, al trabajador para obligarlo a que renuncie, para aburrirlo tanto que él diga, agarro mis chivas y me voy, ¿no? Pero hay sustentos como para que el trabajador pueda presentar una demanda ante el ministerio, ante la SUNAFIL. Sin embargo, no se conocen muchos de estos derechos del trabajador. Claro, muchas personas no conocen primero cuáles son estos actos de hostilidad y dos, cuál es el procedimiento para, estando o sufriendo alguno de ellos, ¿no?, poder hacer valer sus derechos. El primero es el procedimiento administrativo. Pueden pedir una inspección a la SUNAFIL, los inspectores nos vamos a personar y verificar en el mismo centro de trabajo si estos actos se están cometiendo. Por ejemplo, si alguien se le ha puesto en la congeladora, como se ha dicho, o no se le da carga de efectivo de trabajo, o se le ha reducido, o le han reducido la remuneración o la categoría, lo mandan nosotros nos apersonamos. Lo mandan al tercer piso cuando el edificio solo tiene 2. Sí, eso es lo peor. Entonces, ¿esto qué hay que hacer? Como a veces es difícil el tema de la probanza, el inspector es el que, por un principio de primacidad de la realidad, va a verificar in situ qué es lo que está pasando. A ver, antes de contestar a las llamadas, sí, ¿no? Sí, estamos esperando. Antes de eso, el trabajador que se siente agraviado va al ministerio, va a la SUNAFIL y ahí les informa todo. Y luego viene la asesoría por parte de los inspectores. Viene el procedimiento de inspección, ¿no? En que básicamente nosotros vamos a recibir la denuncia. En este caso, si no puede ser reservada, ¿no? Tiene que ser, ¿no?, con la identidad del trabajador, porque vamos a ir a preguntar por él y a verificar. Claro. Y después de estudiado el caso, nosotros nos apersonamos y verificamos, ¿no? Si es una cuestión documental, por ejemplo, se nos señala que se le ha reducido sus remuneraciones, pediremos las boletas, los documentos, ¿no? Si se le está hostigando por reducción de categoría, vamos a verificar qué cargo es el que está exactamente desarrollando y en qué categoría está en la empresa, a ver si ha habido una reducción o no. ¿Eso tiene que ver con el sueldo? Claro, la categoría. No, la reducción de categoría es la categoría ocupacional del trabajador. Ya. No hablábamos de si es obrero, lo mismo. Sí, otro es la reducción de la remuneración inmotivadamente. Ya. También es un acto de hostilidad que el empleador te baje el sueldo de un día para el otro, de un mes para el otro. Tiene que estar debidamente motivado siguiendo un procedimiento. A menos que tenga el acuerdo del trabajador, ¿no? Y haya suscrito un convenio de reducción de remuneraciones. Si no es así, también nosotros nos apersonamos. Iniciamos el procedimiento. Y lo primero que vamos a decirle al empleador es que justifique, acredite cuál es el motivo que justifica tal acto, ¿no? Si existe un motivo razonable o legal, nosotros vamos a establecer que allí no se cometió un acto de hostilidad y vamos a informar y orientar al trabajador para que él también lo tenga muy claro. Si no es así y verificamos un acto de hostilidad, vamos inmediatamente a hacer un requerimiento para que el empleador cese esos actos hostiles, ¿no? Y se abstenga de cometerlos y los deje en caso de cometer o resarza el daño que pueda haber ocasionado al trabajador con estos cambios, ¿no? Ahora, respondiendo a las preguntas de nuestros amigos, nos llamó nuestra amiga Angélica, ¿no? Bueno, señaló que un familiar tuvo cáncer, una enfermedad, y de ahí regresó al trabajar y como que ahí tuvo problemas. La norma de manera específica no establece este caso de las personas que están enfermas y que regresen, y si hay un acto de hostilidad allí, no. Pero aquí hablábamos de la cláusula que es un poco abierta, ¿no? Todos aquellos actos que afecten la dignidad del trabajador. Por norma nosotros sabemos que todo empleador que incorpora a un trabajador que tiene un problema de enfermedad o que viene con alguna restricción médica, tiene que cumplir las restricciones médicas que le señala el doctor en este caso. Entonces aquí es
es un consejo a los trabajadores que tienen algún tipo de restricción médica que se la digan al doctor para que las coloque en un documento y eso se lo puedan exhibir al empleador. Entonces, si esta persona tiene 7 funciones, por esa prescripción médica verá qué funciones podrá realizar y qué funciones no. ¿Por qué? Porque si es un acto de hostilidad, la inobservancia de las medidas de higiene o de seguridad y salud en el trabajo que puedan poner en riesgo la salud del trabajador o inclusive significar un riesgo para su vida, ¿no? Entonces, allí sí, si el empleador ya debidamente comunicado de las normas legales o en el caso particular del trabajador que tiene restricciones médicas, no las realiza y pone en riesgo la salud del trabajador, sí se es considerado como un acto de hostilidad. Bien, con respecto a la pregunta de nuestro amigo Luis, que manifestó que no salió de vacaciones 2 años, ¿no? Como todos sabemos, la norma establece que yo laboro 1 año y tengo derecho a salir dentro del siguiente año, ¿no? A gozar de 30 días y también que se me haga el pago correspondiente, la remuneración vacacional. Si se vence este plazo, ¿no? Y yo no he salido al año siguiente de haber cumplido con el año de trabajo, entonces el empleador tiene que pagarme la indemnización vacacional, que es equivalente a una remuneración, y una remuneración adicional por no haber gozado las vacaciones, ¿no? Se llama la triple y la remuneración por el trabajo laborado, ¿no? Entonces, aquí sí el trabajador, digo, sí también podría haber un tema por no pago oportuno de sus remuneraciones, pero por eso digo, hay que diferenciar muy bien si es que estamos hablando de un acto hostil, ¿no? O si este empleador no ha cumplido pues con todos sus trabajadores con este pago, y ahí sí le pediría que solicite una inspección, ¿no? a la intendencia correspondiente y se va a requerir el pago de esta indemnización en caso así se verifique. Bueno, el tiempo nos ganó. Queremos agradecer al doctor Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL, por estar con nosotros cada jueves y también por instruir a las personas que han llamado por teléfono. Gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes. La SUNAFIL tiene esta función también de orientar no solamente a los trabajadores, sino también a los empleadores que a veces cometen estos actos por desconocimiento, ¿no? Y para eso tenemos nuestros correos electrónicos donde pueden solicitar información adicional, que es consultas@sunafil.gov.p. A los teléfonos de consulta también que tenemos 2, el 390-2780 y el 390-2777. Igual toda la normativa y todas las actividades que está haciendo la SUNAFIL las pueden encontrar en nuestro portal, ¿no? www.sunafil.gov.p. Muy bien, Robinson, gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, sí, igualmente. Alfombra Roja. Gracias, sí, igualmente. Alfombra